¡Felicitaciones! Te acaban de contratar en un laboratorio farmacéutico multinacional como visitador médico. Vas a manejar un medicamento para la dermatitis psoriásica, una afección de la piel. Tu objetivo va a ser visitar médicos dermatólogos y médicos internistas. Tu territorio es toda la zona norte de Cataluña. Tu jefe te acaba de entregar un panel de 120 médicos. ¿Qué es lo próximo que tienes que hacer? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Adriana Fermín. Por si todavía no me conoces, estoy haciendo una serie de videos enfocados en ayudar a los visitadores médicos del mundo. Muchas personas me han escrito pidiéndome ayuda con el tema de la planeación, con el tema de las rutas, de cómo me organizo, cómo sé para dónde tengo que ir. Me han preguntado incluso cómo hacía yo para organizarme, cómo organizaba mi plan. Y este tema lo llevo analizando aproximadamente como 2 semanas. Y es que yo no puedo comenzar a hablarte de cómo armar una planeación si todavía no hemos hablado acerca de los indicadores de desempeño de un visitador médico. Y eso es de lo que voy a hablar en este video. Este tema de los indicadores, este tema de las métricas por las cuales te van a medir tu trabajo, lo voy a dividir en varios videos. Creo que van a ser como 3 videos porque en serio es mucho tema. Aquí tengo un cuadernito, tengo todo escrito, organizado, lo que voy a hablar. Así que yo te pido que tengas paciencia, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque voy a ir tocando todos estos temas de una forma muy estructurada, muy organizada, siguiendo un hilo conductor, para que al final, cuando yo te diga la planeación, que tienes que estar pila con la cobertura, con el promedio, con la frecuencia, que los médicos que son de categoría A, categoría B, cuando yo te hable así, tú ya sepas de qué yo te estoy hablando. Entonces yo no puedo comenzar hablándote de todas esas cosas si primero no he definido todo esto. Entonces siéntate, ponte cómodo, busca un café, coge lápiz y papel, porque en este entrenamiento que te voy a dar hoy vamos a profundizar en todo lo que son las métricas o los KPIs por los cuales van a medir tu trabajo. Así que sin más preámbulos, vamos con el video. ¿Qué es un KPI? Un KPI son las siglas en inglés de Key Performance Indicators. Los KPIs son indicadores por los cuales el laboratorio va a medir tu performance, va a medir tu desempeño. Yo quiero que tú sepas en este momento, tú sabes que yo aquí te voy a hablar mucho de mindset, de mentalidad, de cómo es la mentalidad correcta que tú tienes que tener para ser exitoso en este trabajo. Por favor, dejen de estresarse que la técnica, cómo hago para hablar con el médico, que cómo hago para la visita. Vamos a olvidarnos de eso, por favor, por un momento, porque estas cosas de las que yo te voy a explicar en estos próximos videos también son importantes, incluso creo que más importantes, ¿ok? Un visitador médico exitoso no es aquel que sabe sentarse delante del médico y recita los beneficios de su producto como un poema perfecto. Sí, eso lo tienes que hacer, pero eso no es lo que te garantiza el éxito. Lo que te garantiza el éxito como visitador médico es que tú tengas pensamiento estratégico, que seas estratega y que tengas muy bien siempre todos tus indicadores, todos los indicadores por los cuales te van a medir. Yo en un video ya te dije que a ti te van a medir hasta la cantidad de aire que respiras y te lo voy a demostrar en estos videos. Nosotros como visitadores médicos nos van a medir a rasgos generales desde 2 dimensiones, desde 2 perspectivas. Nos van a medir desde la perspectiva de ventas, la cantidad de cajas, la cantidad de unidades, las unidades que vendemos, cajas, y también valores, o sea, cuántos millones de dólares somos capaces de facturar en nuestra zona. Toda esta dimensión es la dimensión de la venta. Y también vas a tener otra dimensión, otras cosas que te van a medir, que son lo que yo he llamado indicadores de productividad, ¿ok? Para este primer video vamos a enfocarnos en indicadores de productividad porque son más sencillos que los indicadores de venta. Los indicadores de venta, el MAT, el periodo móvil, no sé qué, eso yo lo voy a explicar después. Entonces vamos a concentrarnos en este video en productividad. ¿Cuáles son esos indicadores de productividad que a ti te van a comenzar a medir desde el día 1 que a ti te
lancen para la calle. Que a ti te digan, tenga, aquí está su panel, aquí están sus médicos, aquí están sus muestras médicas, aquí está su iPad, vaya y visite. A partir de ese día 1 te van a medir todo, pero te van a comenzar a medir estos indicadores de productividad. Entonces vamos a ir poco a poco, los voy a ir explicando uno por uno. Primero voy a explicar la parte teórica, o sea, qué significa cada uno de estos indicadores, y después lo vamos a hacer con números para que tú aprendas a calcular tus indicadores y para que día tras día estés pendiente de tus indicadores. Tienes que estar pendiente de tus indicadores. Hay muchos indicadores, hay muchas cosas, pero yo, en mi experiencia, yo resumiría que los más importantes, los que más hacen ruido cuando están en rojo, son estos tres: la cobertura, la frecuencia y el promedio diario. Y voy a ir explicando uno por uno. Lo primero que debes tener en cuenta son los periodos de medición de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene su año de ejercicio y este año de ejercicio está compuesto por los 12 meses del año. Estos 12 meses del año están divididos en Qs, que vienen de la palabra en inglés quarter, que significa como cuarto o trimestre. Estos diferentes Qs o trimestres van a ser tus periodos de actividad. Entonces, cada uno de estos Qs es lo que normalmente vamos a llamar ciclos, ¿ok? Lo que vamos a llamar ciclos. Algunos laboratorios llaman al ciclo el trimestre o también llaman al ciclo el mes puntual. Esto tienes que tenerlo presente porque tú tienes que estar siempre enfocado en tiempo y en espacio. ¿En qué periodo estoy? ¿En qué mes estoy? ¿En el Q1? ¿En el Q2? ¿En el Q3? ¿Cómo voy? ¿Ok? Entonces, periodos de medición, ya sabes, 4 trimestres, donde cada trimestre está compuesto por 3 meses y cada uno de esos meses va a ser, pues, tu mes de trabajo y allí viene después lo que son los días hábiles. No encontré otra forma mejor de explicarlo. Esto yo sé que está un poquito cutre, perdón. Pero aquí tenemos un calendario, ¿ok? Aquí tenemos un mes. Entonces, este es julio del 2021. Perfecto. Vamos a suponer que este es el primer mes que a ti te mandan a la calle. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que saber? Tienes que tomar en cuenta la cantidad de días hábiles que vas a estar en campo. ¿Ok? Entonces, lo que haces es contar esos días hábiles. Cuentas sin los fines de semana, ¿ok? Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces ya sabes que en julio vas a tener 22 días hábiles. Eso primero quiero que sepas, que lo tengas claro, que en tu mes, después que ya tú tengas el mes que vas a comenzar a trabajar, que sepas qué cantidad de días hábiles vas a estar en campo. El laboratorio te va a dar un promedio diario. Este es el primer indicador que el laboratorio te va a decir, el promedio diario. ¿Qué es el promedio diario? Es la cantidad de médicos que tú tienes que visitar en un día. Ese es tu promedio diario. Vamos a suponer que tú, como visitador médico, a ti te colocan un promedio diario de 8 médicos. Tú tienes que visitar 8 médicos diarios. La primera medición que tú vas a tener. 8. Tengo que visitar 8 médicos diarios. Perfecto. Siguiente indicador, cobertura. ¿Qué es la cobertura? A ti te van a entregar un panel médico. Te van a decir, mira, estos son los médicos que tú tienes que visitar. En algunos casos te dan el panel, en algunos casos no te lo dan. Tienes que levantarlo tú solo. Eso para otro video, porque si no, imagínate. Ok, supongamos que a ti te dan tu panel te dan, mira, estos son los médicos que tú tienes que visitar, son 120 médicos. La cobertura hace referencia a que en ese periodo, en ese mes, en esos 22 días hábiles, que es tu medición del mes, que tú visites a la totalidad de tu panel. Eso es la cobertura, o sea, piénsalo por la palabra, cobertura, cubrir, que tú cubras todo tu panel completo. Eso es la cobertura. Por ejemplo, si tú tienes un panel de 120 médicos, tienes que visitarlos a todos dentro de ese periodo hábil, que es el mes que te van a estar midiendo. Y tenemos también un siguiente indicador que es muy importante, que miran mucho, que es el tema de la frecuencia. La frecuencia es, de esos 120 médicos, tú vas a tener unos médicos
que vas a tener que hacerles doble impacto, es decir, que vas a tener que verlos 2 veces dentro de ese mes, dentro de ese periodo hábil, ¿ok? Vas a tener que hacerle 2 visitas al mes, vas a tener esos médicos que yo los voy a llamar de categoría A, cada laboratorio los llama de forma diferente, yo los voy a llamar de categoría A. Son médicos que tienes que visitar 2 veces al mes, y también médicos de categoría B, que son médicos que simplemente visitas 1 vez al mes, ¿ok? Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es cuando a ese médico que tiene 2 visitas al mes, tú le haces las 2 visitas. Entonces vas a tener por lo menos, no sé, 40 médicos, de esos 120 vas a tener por lo menos 40 que van a ser de doble impacto o de doble visita. La frecuencia es que tú seas capaz de a esos 40 médicos hacerle sus 2 visitas. Esa es la frecuencia. Si tú no haces eso, si no le haces las 2 visitas, la frecuencia se te va para el piso y entonces estamos mal. Ya tienes claro, ya definí lo que significa promedio diario, lo que significa cobertura y lo que significa frecuencia. Vamos a hacer algunos ejercicios así con numeritos para los nuevos, para los que no tienen ni idea de nada de esto, para que ya se vayan haciendo idea de que este trabajo no es fácil, porque aquí en este canal no sufrimos de positividad tóxica, aquí hablamos la verdad y la realidad del campo. Así que coge lápiz y papel y vamos a empezar a hacer numeritos, porque yo quiero que ustedes aprendan a hacer las cosas bien y que tengan el dominio de todo y que tengan toda la información. Entonces, volvemos a nuestro calendario. Ya dijimos que julio tiene 22 días hábiles, ya los contamos. Entonces, si te dicen que tu promedio diario es de 8, ¿cuántas visitas en el mes tienes que hacer? Exactamente, tú coges 8 visitas al día por 22 días al mes, te da un total de 176 visitas. Estos son ejemplos, ¿ok? Si tu promedio es de 9, tienes que multiplicar 9 por la cantidad de días hábiles que dure el mes. Entonces ya allí tienes tu primera medición, tienes tu primer indicador, ¿sí? Ya tú sabes que cuando termine el mes usted tiene que tener 176 visitas reportadas. Eso es la cantidad de visitas totales que tienes que hacer en el mes. Las calculas 8, que es tu promedio diario, por la cantidad de días hábiles, y te da la cantidad total de visitas que tienes que hacer en el mes, que en este caso nos dio 176. Tienes que ser consciente de que no debes medirte solamente por mes. Tienes que estar pendiente de lecturas semanales. Volvemos al calendario. Entonces, vamos a suponer que es lunes 5 de julio y entonces tú vas a trabajar esta semana, la semana del 5 al 9. ¿Cuántas visitas tienes que hacer en esa semana? 5 por 8, tienes que hacer 40 visitas en esta semana. En esa semana tienes que hacer 40 visitas, entonces tú tienes que estar súper pendiente de que cada día hagas tus 8 visitas. ¿Qué pasa? Si el lunes tú sales a la calle y no haces las 8 visitas, sino que haces 5, al día siguiente tienes que hacer las 8 de ese día más las 3 que quedaste debiendo el día anterior. Sí, así es. Todas las visitas que no hagas se te van a ir acumulando. Se te van a ir acumulando. Acuérdate que eso te lo van a medir. Por ejemplo, vamos a suponer que en esa semana del 5 al 9 de julio, el lunes hiciste 5 visitas, el martes hiciste 3 visitas, el miércoles hiciste 4 visitas, el jueves hiciste 3 visitas y el viernes hiciste 4 visitas. ¿Cuántas visitas en total hiciste en esa semana? Hiciste en esa semana un total de 19 visitas. ¿En cuánto tienes el promedio diario? Tomas las 19 visitas, la divides entre los 5 días de la semana y te va a dar un promedio diario de 3.8. Así es como te van a estar midiendo. El lunes siguiente, cuando tu jefe entre al sistema y vea que tú tienes el promedio en 3.8, escribe lo que te van a llamar y que te van a preguntar qué está pasando. ¿Por qué? Porque estás teniendo un bajo desempeño. Si tu promedio máximo es de 8, tu promedio tiene que procurar estar siempre por encima de 7. 7.1, 7.2, 7.3, 4.5, 6, 7. Cualquier promedio de 6, de 5, de 4, de 3, eso es malo. Y eso
es que no está siendo productivo y eso es muy mal visto y eso va a estar en rojo y vas a estar en rojo y no queremos eso. Yo te cuento esto para que tú estés pendiente de que tienes que estar súper atento siempre a tus indicadores y que sepas cómo calcularlos. ¿Yo qué hacía? Yo, por ejemplo, el lunes está empezando el ciclo, yo trataba de hacer la mayor cantidad de visitas posible por si de repente tenía un día malo. Por ejemplo, el lunes hacía, no sé, en vez de si yo tenía que hacer 8, por ejemplo, trataba de hacer 10, el martes así, o sea, trataba de tener como mis colchoncitos para que cuando llegara el viernes a las 5 de la tarde yo revisaba mis métricas, veía que mi promedio diario lo tenía en 8 o en 7.5, 7.6, 7.7, lo tenía bien. Yo cerraba mi iPad y me iba de rumba con mi esposo. ¿Por qué? Porque en esa semana me fue bien, cumplí con mi trabajo y no estoy colgada, no le estoy dejando, no le estoy debiendo visitas al laboratorio, porque si no después, esa última semana del ciclo, eso es una locura, te toca recuperar todo eso, porque cuando cierra el mes, acuérdate que cuando cierra el mes te van a medir el promedio, y si ese promedio está mal, está en rojo, vas a empezar a tener problemas y te van a estar fastidiando y te vas a tener el jefe encima, y entonces no. Dependiendo del promedio que te diga el laboratorio, si son 8, si son 9, si son 10, tú tienes que procurar siempre hacerlo y mantener ese promedio en donde tiene que ser. Ahora hablemos de la cobertura. Cuando cierra el ciclo, no solamente tu jefe va a ver en cuánto tienes el promedio diario, en cuánto cerraste el mes, en qué valor está tu promedio diario. Si obviamente lo cerraste en 8, pues felicitaciones, eres un visitador médico estrella. Si estás por debajo, eso es malo, ya sabes. Otro indicador que tu jefe va a ver mucho es el tema de la cobertura. Vamos a calcularlo. Entonces, decimos que si tenemos un panel de 120 médicos, tú tienes que tratar de verlos a todos, así sea una vez al mes. Mientras más médicos te queden sin ver, la cobertura se te va a ir cayendo. Entonces, vamos a suponer que tú tienes 120 médicos y en el mes viste 70. ¿Cómo calculas? ¿En cuánto tienes la cobertura? Lo calculas así. Puedes hacer una regla de 3, facilita. Si 120 es el 100% de tu panel, 70 médicos que viste, ¿qué porcentaje de ese panel visitaste? Multiplicas 70 por 100 y lo divides entre 120 y te va a dar 58. Es decir, tú viste el 58% de tus médicos y ese porcentaje exactamente está malo, está terrible, está horrible y le va a aparecer en rojo a tu jefe y te va a preguntar que por qué no viste a este, qué pasó, que por qué no viste a fulanito, que no viste al otro. En mi experiencia, las coberturas siempre tienen que estar por lo menos por encima de 80%, 80-90%, ¿sí? Entonces es muy importante que tú también procures siempre mantener tu cobertura al máximo. Y el siguiente punto es el tema de la frecuencia. Como ya te expliqué, vas a tener médicos en tu panel que van a ser de 2 contactos. Ya vamos a hablar de cómo se determina eso. Los laboratorios a veces ellos tienen ellos mismos te lo imponen. Ellos te dicen, mira, este médico es de 2 visitas al mes, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, tienes 40 médicos que son de doble visita. Tú tienes que asegurarte de que esos 40 médicos que tienen 2 visitas en el mes, tienes que hacérselas. Tienes que hacerles las 2 visitas. ¿Por qué? Porque a medida que tú vayas dejando médicos con una sola visita, la frecuencia se te va a ir cayendo, ¿ok? Entonces tienes que estar pendiente. Bueno, si tengo 40 médicos que son de doble visita, eso es prioridad. ¿Yo qué hacía para que no se me cayera tanto la frecuencia? En la primera semana del ciclo, en los primeros días del ciclo, por ejemplo, en estos 2 días, y en esta primera semana del ciclo, yo lo que hacía era que los médicos que eran de doble visita, yo les daba prioridad y los visitaba en esa primera semana. ¿Para qué? Para que ellos me volvieran a ver ya al final del ciclo. Pasaron 2-3 semanas y entonces dejar como ese espacio prudente entre visita y visita, porque si lo ves el lunes y después lo vuelves a ver el lunes, o sea, no hay mucho de qué hablar. ¿Cómo definir cuándo un médico es de una sola visita o de 2 visitas al mes? ¿Qué define? ¿Cómo se define eso? Bueno, mira, yo quiero que sepas que a veces los laboratorios, ellos simplemente te dicen, no, mira, este médico es de 2 visitas y usted ahí pues hace lo que el jefe le diga, ¿ok? Tú siempre tienes que hacer lo que tu jefe te diga, lo que el laboratorio te diga.
Pero acuérdate que tú eres el dueño de tu territorio, tú tienes autonomía para tomar decisiones en tu territorio. Entonces eso es lo que te voy a enseñar ahora a continuación. Yo después de mucho analizar y de ver diferentes sistemas de medición y de ver diferentes sistemas de categorización, yo lo haría de la siguiente forma. Yo lo evaluaría desde dos puntos de vista. Si el médico me recibe o no me recibe, y si el médico ve mis pacientes o no ve mis pacientes. Volvamos al ejemplo del principio. Vamos a suponer que tú eres un representante de ventas de dermatología, dermatólogos o médicos internistas, entonces tú tienes que visitar médicos que vean pacientes con psoriasis, ¿ok? Todos esos médicos que estén dentro de tu panel tienen que atender pacientes con psoriasis. Por favor, no caigan en ese error de tener médicos de relleno. Eso es ridículo. Eso de que, yo lo tengo ahí como colchoncito, es que eso es estúpido porque tú tienes que ser lo más productivo posible con tu tiempo. Visitar a un médico es difícil, o sea, tú puedes estar hasta 4 horas esperando un médico. Entonces no puedes invertir tu tiempo en un médico que no vea los pacientes que tú necesitas. Volviendo a la categorización, ¿yo cómo lo haría? Lo haría de 4 tipos. Por ejemplo, recibe visita médica y ve mis pacientes. No recibe visita médica, pero sí ve mis pacientes. Recibe visita médica, no ve mis pacientes. No recibe visita, no ve mis pacientes. ¿Ok? Esto tú lo tienes que aplicar con todos tus médicos para medir la potencialidad de los médicos, para saber si esos médicos te sirven. A ti te entregaron tu panel, te entregaron estos 120 médicos, entonces tú necesitas saber, validar si esos médicos te sirven, si esos médicos te van a producir ventas. Tú vas donde el médico y ¿cómo lo mides? Tú le dices, doctor, hola doctor, bueno, mi nombre es Adriana Fermín, mucho gusto, vengo del laboratorio tal, estoy manejando la línea que es para dermatitis psoriásica. Doctor, yo le quisiera preguntar, ¿usted ve pacientes con psoriasis? Aquí, a la yugular, directamente. Doctor, ¿usted ve pacientes con psoriasis? Es lo primero que tienes que preguntarle al médico, es lo primero. Saber si ese médico te sirve. Sí, Adriana, yo veo muchos pacientes. ¿Cuántos, doctor? Más o menos. ¿Al día como cuántos? Mide la potencialidad de ese médico. ¿Cuántos pacientes? Te va a decir 10, 15, 20, 1, 2, 3. Y entonces tú eso vas anotándolo en tu reporte. El médico ve pacientes, ve aproximadamente tantos pacientes y así tú vas viendo la potencialidad. Y eso lo vas a hacer con todos los médicos. En la tabla, por ejemplo, un médico que recibe visita y ve mis pacientes es un médico que tiene un potencial alto, es un médico que me sirve, que yo lo tengo que ver por lo menos 2 veces al mes, ojalá 3. Sí, porque es un médico altamente potencial, es ese médico que yo tengo que cuidar, que tengo que estar ahí pendiente de él. El siguiente, si no recibe visita médica, pero sí ve mis pacientes, ese tipo de médicos son los médicos reto, son los médicos difíciles. Yo tuve muchos de esos médicos que yo sabía que eran mis médicos potenciales, pero que no recibían visita médica. Entonces eso toca con eventos, toca con el jefe. Hay estrategias para eso, lo vamos a ver después. El médico recibe visita médica y no ve mis pacientes. ¿Tú qué crees? ¿Te sirve tener un médico de esos? En ese tipo de médicos, lo que tienes que hacer es sentarte con tu jefe a evaluar si ese médico te sirve o no, porque puede que no vea tus pacientes o puede que vea muy pocos en el mes. Puede que te diga, no, Adriana, yo veo 1 a la semana o 2 a la semana. Entonces es un médico que sí valdría la pena visitarlo, pero no con tanta frecuencia. Quizá con una visita al mes podría ser. Eso tendrías que sentarte a evaluarlo con tu jefe si ese tipo de médico valdría la pena quedarse en el panel o sacarlo. Y si el médico no recibe visita médica y no ve mis pacientes, tú no tienes absolutamente nada que hacer allí. Ese médico tienes que bajarlo de tu panel, tienes que sacarlo de tu panel. No pierdas el tiempo con ese tipo de médicos. Entonces esta es una guía que yo te doy para ti, para que tú comiences a tener ese pensamiento estratégico, que es lo que yo quiero que tú desarrolles. En realidad, no tanto la visita, no, sino ese pensamiento estratégico. Estrategia es lo que te voy a enseñar aquí, estrategia. Otra cosa que vas a hacer, cuando ya el laboratorio te entregó todo y usted va para la calle, usted va a hacer una tabla en Excel así como esta. Vas a poner nombre del médico, especialidad, dirección, teléfonos, correos, día de visita y hora de visita. Tú vas a agarrar ese panel o ese listado de médicos que te dio el laboratorio, tú vas a agarrar ese panel, ese listado y tú vas a voltear toda esa data en esta tabla, ¿ok?
tú vas a voltear toda esa data en esta tabla y usted va a agarrar esa hoja y la va a imprimir. Y usted va a agarrar un resaltador. Usted va a imprimir su hoja y usted va a agarrar un resaltador. Puedes organizarlas por centro médico, por ejemplo, porque estás empezando, ¿no? Entonces, organizas por centro médico. Entonces, supongamos que tienes la clínica de la Chiquinquirá, ¿sí? Y entonces tú ves en tu listado que ahí en la clínica Chiquinquirá te aparecen 5 médicos. Pedro Pérez, Pedro Sánchez, Luis no sé qué, Juan. Si tienes unos médicos allí. Entonces usted ese día, ese primer día, usted se vaya a ese centro médico y ¿qué es lo que tienes que hacer? Con tu hoja vas a empezar a preguntar a esos médicos. ¿A quién? Vas a preguntar, por ejemplo, a los vigilantes de la clínica, a la secretaria del consultorio o a otros compañeros de la visita médica. Súper importante que hagas esto. Cuando uno ya es un visitador médico experimentado, cuando ya uno tiene experiencia, y uno ve a un visitador médico empezando, sufriendo con la hojita y preguntando, los visitadores médicos experimentados ayudamos a los visitadores médicos que están empezando. Ven, préstame tu hoja, ¿ok? Entonces, buenísimo cuando consigues una persona y te dice, Pedro Sánchez se visita el lunes a las 2 de la tarde. Juan Pérez se visitan los martes abajo, no sé qué, en la cafetería. ¿Sí? Entonces tienes que tener tu hoja lista para que ojalá consigas una persona que te ayude, que te oriente, que te ayude a completar los días y las horas de las visitas de los médicos. Eso tienes que hacerlo cuando estás empezando esa tabla y empezar médico por médico a preguntar a esos médicos. Ya preguntaste médico por médico, los buscaste, anotaste muy bien el día que recibe, la hora. Muy importante, verifica siempre por favor las especialidades, porque a mí me pasó que de repente yo tenía un médico ahí que decía, no sé, gastroenterólogo y el médico era, no sé, cardiólogo. A veces las datas están mal. Entonces tú siempre preguntas, doctor, ¿y usted es cardiólogo, cierto? Ah, sí, confirma todos los datos de los médicos, anota las horas y anota las visitas. Otra cosa que tienes que hacer en esa fase inicial, tú te vas a dar cuenta que algunos médicos no reciben visita o no son potenciales o se murieron. También pasa. Y el doctor, no, ese doctor se murió. Pasa, lo vi. O se murió o se fue del país. Entonces, si tú tienes médicos en tu panel que son de estos casos, tú tienes que marcarlos en tu hojita, que ya te expliqué, en la hojita. No, el médico se murió, el médico no está, no sé qué. El laboratorio ese primer mes te va a dar como un periodo de gracia, por así decirlo. Ese primer mes es válido que de repente no llegues a los indicadores, que de repente no llegues al promedio, que no llegues a la cobertura, que no llegues a la frecuencia. Es válido, sí, porque estás empezando, pero tienes que ponerte las pilas, ¿ok? Porque tú después con tu hoja, con tu tabla, con tu hoja que ya tú llenaste, que ya mediste la potencialidad, que tú ya sabes, este médico recibe los lunes a las 2 de la tarde, ve mis pacientes, recibe visita, con todo el panel completo, tienes todos esos datos completos, tú después te sientas con tu jefe y hablas con él y le muestras la gestión de tu territorio. Le dices, mira, estos médicos hay que sacarlos del panel. ¿Por qué? Porque este se murió, este se fue del país, este no ve pacientes con psoriasis, entonces no me sirve. Este otro médico no recibe visita médica y no ve mis pacientes. O sea, tú tienes que justificar. Tienes que justificar ante tu jefe todas las decisiones que tú quieras hacer con tu territorio. Tienes que justificarlas, tienes que decirles el porqué. Y tienes que saber que para sacar un médico del panel tiene que haber una justificación, tiene que haber un escrito, tiene que haber una razón, ¿ok? Y cada médico que tú saques del panel tienes que tener uno que lo sustituya, ¿ok? Entonces, cuando tú vayas a estas clínicas, a estos centros médicos, tú tienes que estar así, con el radar, ¿ok? Revisando, puedes hacer un barrido. ¿Qué es un barrido? Haces un barrido por toda la clínica, piso por piso, buscando nuevos médicos. De repente llegó un nuevo médico, un recién graduado, alguien que llegó de un nuevo país. Entonces tú ves, por ejemplo, no sé quién tal, dermatólogo, no lo tienes en tu panel, te sirve, entras, hablas con la secretaria, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mira, yo soy del laboratorio tal, ¿el doctor recibe visitas médicas? Sí, ay, buenísimo, ¿a qué hora? Cuéntame, anotas, pin, doctor tal, pum, cuadras la visita, si tienes que pedir cita, la pides de una vez, ¿sí? Movimiento porque el tiempo no espera, los indicadores van corriendo y acuérdate que tú al final de mes eres un número. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Sí? El que cumple
está a salvo. Pero el que no cumple, pasó un mes no cumplió, pasó el otro mes no cumplió y chao, ¿ok? Entonces, por favor, pilas siempre, aplica todas las estrategias que te doy. Te voy a continuar dando estrategias, te voy a ir contando secreticos, cositas. El video este va por 37 minutos, entonces tengo que cortarlo, ¿ok? Entonces, ahora que ya yo expliqué todo lo que son estas métricas de productividad, en el próximo video voy a hablar entonces, ahora sí puedo hablar de planeación. ¿Cómo organizo la ruta? ¿Cómo hago? ¿Cómo sepa dónde tengo que ir? ¿Cómo hago? O sea, ahí ya te voy a explicar algunas cositas. Quiero que sepas que tampoco no hay nada escrito. Te voy a dar como mi experiencia, como técnicas que yo hacía, cosas que yo aplicaba que me funcionaban. Y eso te lo voy a contar en el próximo video. Suscríbete, por favor, porque si no, entonces pierdes la secuencia de los videos y entonces te toca ver todos los videos que ya he grabado, ¿ok? Sígueme por Instagram si quieres, sígueme por TikTok si quieres y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!